El tema de la palabra del Señor que tenemos en esta noche se titula Aceptos en el amado. Voy a permitirme leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6, y dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Repito el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos significa agradables, significa que es grato, significa admitido con gusto, también significa bien recibido. O sea que todo esto es lo que los hijos de Dios, es la posición de los hijos de Dios, pero por el medio del Señor Jesucristo, dice aquí, aceptos en el amado. ¿Y quién es este amado por el cual nosotros somos aceptos? Bueno, la misma palabra del Señor lo dice. Voy a permitirme leer unas citas en donde encontramos este calificativo que Dios Padre da o dice de su amado Hijo, da a su amado Hijo. Miren, Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice ahí, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también ahí en Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. En Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en Colosenses 1:13 también dice, en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Segunda de Pedro 1:17 dice así, Segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, dice, desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y una cita más también se encuentra aquí en Mateo 17, Mateo capítulo 17, el versículo 5, dice así, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bueno, el amado en quien nosotros todos los que creemos en Jesús somos aceptos es nada menos y precisamente que nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo Padre Celestial quien presenta de esta manera al Señor Jesucristo, como el Hijo amado o como el amado Hijo de Él. Es el único que agrada el alma. Nuestro Señor Jesucristo es el único que agrada el alma de Dios con su obediencia, con su sencillez, con su humildad, con su abnegación, con su negación de sí mismo, con su sacrificio por los demás. Nadie como Cristo complació el corazón de Dios. Nadie como Cristo alegró a Dios con sus actos de amor, con sus actos de misericordia y de bondad en favor de los seres humanos. Cristo
No dejó caer a tierra ninguna palabra, ninguna orden de su Padre. Todo lo obedeció al pie de la letra. Todo acto de Jesús tuvo como propósito honrar a su Padre. La voluntad de su Padre estaba bien formada en su corazón y nunca se salió de allí. Toda acción de Cristo encuadraba en esa perfecta voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no iba a ser el Hijo amado? ¿Cómo un hijo así no va a alegrar y complacer el corazón del Padre? Bueno, con razón el Señor Jesucristo, en su caminar por este mundo, siempre tuvo el propósito de hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30, el Señor Jesús dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Además de todo esto de hacer, lo que hace ser el amado de su Padre, Cristo es hecho por Dios el pan del cielo, el verdadero pan del cielo que mitiga toda hambre espiritual. Cristo es el pan de Dios que da vida al mundo. Por estas razones y muchísimas más, tan solo en esta noche les he dado unos ejemplos porque Él es el Hijo amado. Por esto y muchísimos más, todos los que creemos en el Señor Jesús somos aceptos porque el Hijo es amado. Y a través de llegar a Dios, a través de Él, nosotros no somos rechazados. Somos agradables, somos gratos también al Señor por medio de Jesucristo. No somos aceptos por nosotros mismos, porque nosotros como pecadores nunca alegramos el corazón de Dios, es más, provocamos su ira. Nuestros actos nunca complacieron a Dios, y si algo hicieron nuestros actos por ser pecaminosos, fue enojarlo. Por eso nosotros no somos aceptos por nosotros mismos, pero sí en el amado Hijo de Dios. Y después de esta pequeña introducción, emito estas preguntas. ¿Qué bendiciones tenemos de Dios sin Jesucristo? ¿Qué recibimos de Dios al margen de Jesucristo? ¿Qué somos para Dios sin Jesucristo? Bueno, yo entiendo que absolutamente nada. Porque el Señor nos está diciendo que si nosotros creemos en Jesús, eso nos hace ser aceptos en Él. No es en sí nuestra creencia en Él nada más, sino en Él, en quien creemos. Todos podemos decir que creemos en algo, pero no es la simple creencia y punto lo que nos va a hacer aceptos ante Dios. Tiene que ver en quién depositamos nuestra fe. Y somos aceptos en el amado porque depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y creo que aquí es donde se resalta la verdad de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Creo que aquí está el por qué Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque todas las atenciones de Dios para nosotros son solo por medio del Señor Jesucristo. Usted, amable oyente, ¿no cree que es así? Tan solo en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, en este capítulo 1, encontramos varios ejemplos de lo que le estoy comentando, de todo aquello que nos viene por medio del Señor y de todo aquello que tenemos en Él. Miren en el versículo 1 de este capítulo 1 de Efesios, nos dice ahí, nada más comento la frase que dice ahí: a los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, se nos califica de santos y fieles, y eso que no nos han canonizado. Se nos califica de santos y fieles en Cristo Jesús, y solo se califica a los creyentes de santos y fieles en Cristo Jesús porque creemos en Él.
porque le seguimos a Él, porque somos enseñados por Él, somos pastoreados por Él, porque nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Por eso la palabra bendita dice de la iglesia que somos santos y fieles y en nadie más, solamente en Cristo Jesús. Y ahí en el 1:3, ahí mismo de Efesios capítulo 1, en el versículo 3, hablando del Señor, hablando del Padre, dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién cree? En Cristo, dice la palabra del Señor, en Cristo. Algunos ejemplos de bendiciones espirituales, por ejemplo, es la salvación de nuestros pecados. Esa es una bendición espiritual. La salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, la justificación, el pasar de muerte a vida, el estar libres de condenación, el ser nuevas criaturas, el ser hijo de Dios, el tener la ciudadanía celestial, el ser de la iglesia de Jesucristo, y el que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos, etcétera, etcétera, son bendiciones espirituales que nos vienen directamente de Dios, pero en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús. Si yo en esta noche le dijera que aparte de creer en Él, yo creo en otras cosas, no le estaría hablando de estas promesas. La palabra del Señor habla única y exclusivamente de los beneficios que vienen por creer en Cristo Jesús. Por eso nos leemos ahí en el final del versículo 6, somos aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. A usted, amable oyente, le pregunto, a usted que no tiene a Cristo como su único Salvador, ¿qué bendiciones espirituales tiene de Dios? Yo no sé en quién crea usted, pero ¿tiene alguna bendición espiritual? ¿Tiene usted la salvación de su alma? ¿Ya tiene el perdón de su alma? ¿O le han enseñado que no somos capaces de saber si somos salvos en este mundo? La respuesta es muy sencilla. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, no tiene ninguna bendición espiritual. Es cierto, usted disfruta de la vida que nos viene del Señor. Usted disfruta de la manifestación de la creación, ver salir el sol, ver ponerse, tenemos los días, tenemos las noches, tenemos el sustento, pero son las bendiciones comunes, le viene de Dios directamente porque Dios es así, aunque no crea en el Señor Jesús. Pero bendiciones espirituales como la salvación de sus pecados y el perdón de sus pecados, si no los tiene es porque no cree en el Señor Jesús. Porque todo esto nos viene por medio de Él. Si usted quiere poseer toda bendición espiritual, yo le invito a que crea en el Señor Jesucristo para que también usted sea acepto o acepta en el amado. Porque Él murió por los pecadores. Por eso el Padre basa la aceptación en su Hijo amado, porque Él murió por los pecadores. Y usted tiene que apropiarse de esta verdad en su corazón por fe en lo que Cristo Jesús hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. En el 1:4 dice, nos escogió en Él, y ese Él se refiere al Señor Jesús. Nos escogió en Él. Dios nos ha escogido no porque nos caracterice lo santo, no porque nos caracterice lo justo, lo perfecto, no nos caracteriza la obediencia, no nos caracteriza lo puro, no nos caracteriza la piedad, el amor o el ser misericordiosos. Dios no nos ha escogido por eso, porque eso no nos caracteriza, sino por su gracia infinita y porque todo esto caracteriza a Cristo sí. Por eso quienes creemos en Él
Dios nos hace partícipes de la justicia de su amado Hijo. Así es. Y si nos hace aceptos en el amado, y si nos ha llamado para salvarnos, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no es logro del ser humano. Esto es lo que la sangre preciosa de Cristo hace en aquel que le abre su corazón al Señor Jesús. Es en este sentido también que en 2 de Corintios 5:21 leemos lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo Jesús. No podemos nosotros, la justicia de Dios aquí se refiere precisamente a lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. El creyente genuino, su conversión, el ser nueva criatura con una nueva forma de pensar, no es logro humano, no es logro religioso, no es logro de la filosofía, es logro de la justicia divina. Por eso somos aceptos en el amado. Y en el 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y ya lo dice el apóstol Juan ahí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, es decir, de recibir a Cristo en el corazón, a los que creen en su nombre, no en otro nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta manera Dios engendra a sus hijos por recibir y creer en Jesucristo. Estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Las enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios, dicen que sí, pero Dios dice que no. No hay hijos de Dios fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí en Hechos 28:20, si no mal recuerdo, dice que Él ganó su iglesia con su preciosa sangre. Es por esto también que en Gálatas 3:26 leemos: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todo esto fue según el puro afecto de su voluntad. La salvación que el Señor provee para los que creen en Cristo Jesús fue diseñada por Dios mismo. Y Dios salva a los pecadores a su manera. No delegó a los hombres salvarse a sí mismos a través de lo que les venga en la mente, no. Por eso tenemos la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es verdad y con verdad se dirige hacia nosotros. No debemos torcerla, no debemos defraudarla, no debemos distorsionarla absolutamente. Tenemos los siervos de Dios, tenemos que presentarla tal y como ha sido enseñada. Y en el versículo 1:6, que es el que leí también ya, dice: nos hizo aceptos en el amado. Y como decía, amables oyentes, el amado es nuestro Señor Jesucristo. No somos aceptos por Dios por lo que somos en nosotros mismos. Nuestra posición de aceptados por Dios se refiere a que Dios no ve nada desde su trono en nosotros, sino a Cristo Jesús solamente. La posición espiritual de los creyentes ya es muy diferente ante Dios, pero no los ve a ellos, ve a su Hijo amado. Leemos ahí en Gálatas capítulo 3, no recuerdo el versículo, pero dice que somos revestidos de Cristo. Y así es, amables oyentes, usted quiere ser acepto por Dios, solamente es en Cristo Jesús. No somos aceptos en Pablo, no somos aceptos en Pedro, no somos aceptos en María, no somos aceptos en una religión, no. La Biblia es muy clara y dice que somos aceptos en el amado. Le somos agradables a Dios en el amado, en su Hijo Jesucristo.
Y pues es en Cristo Jesús, como le decía amable oyente, porque Él fue crucificado por nosotros. Y por creer en Él, el creyente está en Cristo. Y Cristo es uno con Él. El creyente comparte el lugar de Cristo en el corazón del Padre. Usted no puede ser condenado si usted está en Cristo. Cristo está sin pecado y Dios nos ve a los creyentes, así nos ve a los creyentes como a su Hijo amado. Eso es ser aceptos en el amado. Cristo nos presenta ante el Padre revestidos de la ropa de su propia justicia. Jesús nos presenta ante Dios. Nosotros vemos a Dios en Cristo. Dios nos ve a nosotros en Cristo. En Cristo somos reconciliados con Dios. Aceptos en Cristo nos dice que somos objetos de la complacencia divina. Cuán maravilloso es que nosotros, unos gusanos mortales, unos pecadores, seamos ahora los objetos del amor divino, pero en Cristo Jesús. Pero esto solo es posible en el amado. Aceptos en el amado, declara la palabra del Señor. Para los creyentes en Jesús, esta verdad será un eterno presente, porque el ser aceptos permanece en uno que nunca cambia, en uno que es siempre el amado de Dios, siempre perfecto, siempre sin mancha o arruga. No hay nada aceptable en nosotros, pero en Cristo es todo aceptable. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, por eso ahora nosotros somos aceptos en Él, pero tenemos que creer en Él para que esto sea así. Nuestros pecados no fueron puestos sobre algún ídolo, sobre un sistema religioso para que seamos aceptos en estas cosas. No es así. Todo es en Cristo y por Cristo. Y en el 1:7, estamos en Efesios capítulo 1, en el versículo 7 dice: en quien, es decir, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es más obvio, solo en Cristo, por su sacrificio, por su derramamiento de sangre, es que tenemos nosotros, por creer en Él y en su obra, tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. No fue crucificado Pablo por nosotros, no fue crucificada María por nosotros, no fue crucificado Pedro por nosotros u otras personas para que por ellos nosotros seamos aceptos ante el Padre, no, sino solamente la aceptación de nosotros ante Dios viene por medio del Señor Jesús, y lo dice Dios mismo, no lo dice el hombre. Bueno, y si somos aceptos por Dios, las bendiciones que Él nos da, ¿tendrán alguna limitante? ¿O Dios pone delante de nosotros toda aquella amplia gama de bendiciones espirituales? Bueno, la Escritura nos dice que sí. Si nosotros somos aceptos en el amado, ¿qué puede decirnos Dios? Vengan benditos de mi Padre. Pero todo es por Cristo Jesús. No, si usted piensa llegar a Dios sin tomar en cuenta a Jesús, no, pues no va a ser recibido. La palabra es muy clara. Y sí, decía yo que ser aceptos en el amado, tenemos acceso a todas las bendiciones del Señor. Miren, Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Es por medio de Cristo que Dios pone a nuestro alcance las abundantes riquezas de su gracia. Cristo es la llave que abre el corazón de Dios para darnos las riquezas de su gracia. Cristo es la llave que abre el corazón de Dios para que tengamos esa hermosa promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros.
No, si no es cosa pequeña ser aceptos en el amado. En Romanos 9:23 dice las riquezas de su gloria. O sea, todo eso nos pertenece. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjese nada más. Y ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, ahí dice, que Él alumbra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. En Efesios 3:8 leemos que el del Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en Efesios 3:16 también leemos que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios no es egoísta. Dios no es un tacaño. Todas sus riquezas nos los comparte, pero solo en Cristo Jesús, por la sencilla razón de que somos aceptos en Él. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto es más fácil de entender. Si somos aceptos en el amado, se debe precisamente porque somos perdonados en Él. Esta cita corrobora lo que le he estado diciendo en esta noche. Busque el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Busque el perdón de sus pecados en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Nunca va a lograr el perdón de sus pecados celebrando una mayordomía. Nunca va a lograr el perdón de sus pecados yendo a una peregrinación, haciendo usted cualquier mérito. No, la salvación no son por nuestros méritos. No dice la Biblia que nosotros somos aceptos por lo que hagamos. Somos aceptos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, así de sencillo. Y en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La fe verdadera nos lleva a creer en el personaje correcto que es el Señor Jesús. La fe que no es verdadera nos va a traer de aquí para allá. Nos va a llevar, no sé, a ídolos, a ritos, a hombres, a todo aquello que deja igual a las personas. No, la fe verdadera es una buena dirección, pero para llevarnos a Cristo. No nos lleva a divagar, no nos lleva a incertidumbres. Dios Padre nos envía al personaje correcto. Dios Padre, el Espíritu Santo nos envía, la misma palabra nos envía al personaje correcto que es su Hijo amado. Ya lo leí en Mateo 17:5, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen. No tenemos que escuchar a nadie más. Nuestros oídos simplemente deben de estar atentos a lo que Cristo dice. Los mismos discípulos del Señor nos guían al personaje correcto, al Señor Jesús, y a Él nos guían con sus mensajes. Y no se equivocan, puesto que anduvieron con Él por más de 3 años y nunca desviaron sus mensajes. Dios hace todo lo posible de presentarnos a través de los mensajes del Evangelio a quién debemos de recurrir. Al menos si usted que amablemente nos escucha en estos programas, no le hemos predicado a algún personaje diferente. La religión sí. Puede haber efervescencia religiosa en un día específico que celebren a un supuesto santo, pero pasando eso todo en silencio. Y sí, en otros lugares pues, lo mismo, y así es. Y en vez de que venga un beneficio espiritual por hacer todo eso, no, la gente sigue igual, en condenación. ¿Por qué? Porque sencillamente no han creído en el Señor Jesucristo. No son aceptos
en el Señor porque no han creído en Él. Y decía que los discípulos del Señor, con sus enseñanzas, nos guían a la persona correcta, al Señor Jesús, porque anduvieron con Él por más de 3 años. Y ellos más que nunca no desvían el Evangelio por otro lado. Hablan con verdad, presentan el verdadero Evangelio. Nunca predican a otros personajes que no sea el Señor Jesús. Pedro, Juan, Pablo, todos eligieron como tema central de sus mensajes a Cristo, porque Él los instruyó para este fin, a que dijeran a la gente que solo por la fe en Él se halla salvación, que el perdón de pecados solamente por Él se consigue. La iglesia primitiva se formó por creer en Jesús. No tenían a varios personajes como objetos de su fe, no, sino solo a Jesús. A una predicación sobre Jesús por parte del apóstol Pedro se convirtieron como 3,000 personas. Lo leemos ahí en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No se convirtieron porque les hayan predicado un personaje diferente, no es así. En otra predicación por parte del mismo apóstol Pedro y del apóstol Juan sobre el Señor Jesús, se convirtieron como 5,000 personas. Te lo leemos en Hechos 4:4, que dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ellos, los discípulos, nunca se predicaron a sí mismos para ser grandes entre las gentes, porque ellos sabían que la gloria toda era para Jesús y no se la robaban. Ellos sabían perfectamente que Jesús les enseñó que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. No, y ahora vemos todo lo contrario. Falsos pastores, falsos ministros que toman la posición de Cristo y la gente se les inclina. Qué triste. Los verdaderos discípulos del Señor no nos enseñan eso. Todo lo contrario. Decía yo que hay supuestos siervos que le roban la gloria a Cristo, como si de ellos dependiera la salvación de los pecadores. Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Señor Jesús también dijo a sus discípulos: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por eso, amable oyente, somos aceptos en el amado si creemos única y exclusivamente en Cristo. No somos aceptos en nuestras obras, no somos aceptos en idolatría, no somos aceptos en religión o en algún iluminado, no. Somos aceptos en el amado, quien es el único camino al Padre, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, quien es la única puerta de entrada a la salvación. ¿Quién más es todo esto? ¿Quién más derramó su preciosa sangre por los pecadores? ¿Quién más demostró amar a los pecadores como Él lo hizo? Otras razones por las cuales debemos de creer en Cristo y así seremos aceptos ante Dios en Él. Dicen Colosenses 2:9 y 10, Colosenses 2:9 y 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tal es la aceptación, amables oyentes, que tenemos ante Dios por medio del Señor Jesucristo, que la palabra dice que estamos completos en Él. La posición entonces de nosotros como creyentes es la de servirle, es la de obedecerle, es la de adorarle. Creyendo en Cristo Jesús, tenemos todo de parte del Señor. Estamos completos en Él, nos falta nada.
Y en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Fíjense que todo es con Él. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Haga todo lo que quiera, pero fuera de Jesús, usted se complica su destino espiritual. Haga usted en materia de fe todo lo que el Señor no instruyó y está en riesgo su alma. La Biblia dice que aquellos que no creen en Jesús y creen en otras cosas saldrán avergonzados en aquel día cuando Dios llame a cuenta. Saldrán avergonzados. En ese momento dirán, es que a mí me enseñaron esto. Es que a mí mis padres me enseñaron esto. No. Es bueno enseñar las cosas de Dios, pero que sean las cosas de Dios. Muchos enseñan la mentira. Cuando menos debemos de ser como los bereanos y comprobar si lo que nos enseñan realmente está en la Biblia. Es en este ser maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo que somos aceptos por el Señor, por Dios. Ninguno es acepto fuera de Jesús. A pesar de que cuando vivió en este mundo y sobre todo cuando fue crucificado, Él fue oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Pero a pesar de eso, Él está todavía en favor de los pecadores. Usted es acepto en Él, si cree en Él. Y a pesar de que fue escarnecido, y a pesar de que fue burlado e injuriado, todavía usted puede ser acepto en Él por parte de Dios. A pesar de que las bocas se abrieron para ofenderle, y todavía hay bocas que se abren para ofenderle, aún así Él quiere todavía, desea que usted sea acepto en Él. Crea en Él. Aunque su lengua se pegó a su paladar allí en su agonía en la cruz, si usted cree en Él, usted será acepto en Él. Aunque horadaron sus pies y sus manos, o sus manos y sus pies, y contar podía todos sus huesos, Él quiere que usted sea acepto en Él. Él quiere que crea en Él. En su corazón no hay odio por los pecadores. En su corazón no hay deseo de venganza por lo que le hicimos. Por usted, amable oyente que no conoce al Señor, por usted, todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no cree en Jesús, usted se quedará en el lugar de condenación en que se encuentra ahorita. Si usted no cree en Jesús, el infierno es una amenaza para usted. Así es, amable oyente. Tarde o temprano, la condenación será una realidad para usted si no cree en Jesús. No le permita a su incredulidad que siga gobernando su vida. No le permita a su incredulidad seguir rechazando a Jesús, el único puente que nos comunica con Dios, que nos lleva hacia Dios. Solamente Él puede evitar que usted llegue al lugar de lloro y crujir de dientes, que está abierto para todos aquellos que menosprecian a Jesús. Solamente Él puede evitar que la ira de Dios esté sobre su cabeza,
por el hecho de rehusarse a creer en Él. Lo leemos ahí en Juan 3:36. Tal vez usted no conozca la dimensión de su pecado, pero Cristo sí. Tal vez por esta última razón usted no conozca la dimensión de la salvación que Cristo provee, pero Él sí sabe con profundidad por qué es la salvación y de qué es lo que nos quiere salvar. Si Él pagó sus pecados para que usted no los pague, y si usted los quiere pagar, sería en el infierno y por la eternidad. Solo Cristo sabe con profundidad lo peligroso y terrible del pecado. El pecado le destituye de la gloria de Dios y el Señor Jesús no quiere que sea así. Solo Cristo sabe que la paga del pecado es la muerte, porque Él lo pagó con su muerte en la cruz para que nosotros no lo paguemos con la muerte eterna. Pero debe creer en el Señor Jesús. Si usted le menosprecia al único que puede cerrarle las puertas del infierno. Si usted menosprecia a Jesús, es el único que puede abrirle las puertas del cielo. No lo menosprecie. No hay un apóstol Pedro ahí controlando la entrada al cielo, como dicen. No es así. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis que Cristo tiene las llaves. Y donde Él cierra, nadie abre. Y donde Él abre, nadie cierra. Crea en Jesús. Reconozca sus pecados ante Él, confiéselos a Él. No se los confiese a un hombre, va a quedar usted igual o peor. Dice la Biblia que el Señor es amplio en perdonar y lo hace de pura gracia. Él quiere que sea usted acepto, pero en Él. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué las Escrituras solamente nos llevan a Jesús? Porque es el pensamiento de Dios que lo dice. No, si nos vamos al pensamiento de los hombres, lo van a llevar por donde quiera. A los mismos hombres, a la obra de sus manos, a los ritos, donde quiera. Pero la Sagrada Palabra nos lleva solamente a un punto, y es al Señor Jesús. Todos los que creemos en Él somos aceptos en el amado. Él no nos rechaza cuando llegamos por medio del Señor Jesús. El primero que acepta la obra de redención en su presencia es Dios mismo. Por eso está ahora en la posición de perdonar. Creer en Cristo Jesús significa que usted reconoce sus pecados delante de Él, reconoce que por usted Él sufrió en la cruz, reconoce y acepta que solamente su sangre preciosa le limpia de todos sus pecados. Así es, amables oyentes. Usted será rechazado del cielo si quiere llegar por cualquier otro medio. La Biblia es muy clara al decir aceptos en Cristo Jesús. Dice en Efesios 2:13, porque somos hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Mediante la cruz nos reconcilió con Dios. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Cristo fue nuestra única ofrenda para que Dios nos perdonara. ¿Quiere usted ser acepto por parte de Dios? Solamente es en Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser aceptado por Dios y ser participante de todas esas maravillosas promesas, de todas esas riquezas espirituales? Crea en Jesús.
Las bendiciones del cielo no nos vienen por intercesiones. Por ahí dicen que si oramos a un santo y le pedimos que interceda por nosotros para que Dios nos admita en su reino, es totalmente antibíblico. Es una mentira del tamaño del mundo. Ahí usted sabe si lo cree. Lo que le estoy hablando es la bendita palabra del Señor, y usted lo puede verificar si tiene Biblia en su casa. Pablo fue acepto por el amado, en el amado. Pedro fue acepto en el amado. Juan fue acepto en el amado. La iglesia primitiva fue acepta en el amado. No por otros seres extraños, no por diseños de los hombres que los pecadores son aceptos ante Dios, no, de ninguna manera. Es solamente por Cristo Jesús que nosotros, creyendo en Él, llegamos a las moradas celestiales. Todo el Evangelio gira en torno a Él. El Evangelio verdadero, por supuesto. Hay evangelios que no lo son. Y obviamente que no van a tener a Cristo como el centro de sus mensajes. Pero el verdadero evangelio presenta al Señor como el único camino, la única verdad y la única vida. Dice en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. ¿No quiere usted estar con el Señor? ¿No quiere llegar a las moradas celestiales? Es solamente a través de Él. No es por nadie más. Medítelo, amable oyente. Usted tiene la plena libertad de verificar si lo que un servidor le ha predicado es la verdad o no. Ahí está Efesios capítulo 1. Ahí están las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan. Ahí están los evangelios. Ahí está el Antiguo Testamento. Todo apunta hacia el Señor Jesús. No leemos un plan de salvación diferente en el Antiguo Testamento y en los evangelios, no. Todo apunta hacia el Señor Jesús. Por eso la palabra bendita dice aceptos en el amado, en el Señor Jesús, aquel que complació el corazón del Padre, aquel que alegró el corazón de Dios. Nosotros no alegramos el corazón de Dios. Pero si usted cree en el Señor Jesús en esta noche, usted honra a Dios. ¿Por qué? Porque usted está creyendo lo que Él diseñó. Usted acepta el plan de salvación que Él diseñó. Y sobre todo usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, el bendito Mesías enviado desde el mismo cielo para salvar a los pecadores. Dice ahí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna, se refiere al Evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pero también estamos nosotros, los pecadores de estos tiempos. Muchos ya hemos llegado a los pies de Jesús, muchos ya disfrutamos de esta bendición de ser aceptos por Dios por medio de Cristo, pero usted no. Si su creencia no está depositada en el Señor Jesús, la Biblia no le promete absolutamente nada. Su situación espiritual no cambia para nada, pero crea en Jesús, crea en su obra de redención, crea en su preciosa sangre, y verá cómo la palabra misma le dirá que usted pasa de muerte a vida, que usted ya será justificada y ninguna condenación habrá para usted. Pero tiene que ser en Cristo Jesús. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.